Bienvenidos de nuevo a FEMEXPERT. En este tutorial intermedio os vamos a mostrar cómo analizar o realizar un análisis estático en una unión en T mediante un lenguaje de programación ANSYS APDL. Para ello lo primero que vamos a hacer es entrar en la interfaz de trabajo de ANSYS, la cual ya os resultará familiar. Entonces lo primero, para entrar en el bloque de preprocesado, lo que tendríamos que escribir en la barra de comandos es el comando prep7. De esta forma sería el análogo a realizar un clic sobre preproceso, ¿de acuerdo? El siguiente paso que vamos a hacer es modelar una unión en T. Para realizar esta unión en T lo vamos a hacer todo por comandos. Para ello empezaremos poniendo el primer keypoint. El primer keypoint se pone como K de keypoint, coma, coma, para que él autonumere los keypoints y así nos quitemos de problemas. Y como este sería en el origen, valdría con dejarlo así. Como podéis ver, ha aparecido aquí una posición, un nuevo keypoint, que ahora lo veremos mostrándolo en isométrico. Generaríamos el siguiente keypoint, que sería de nuevo la numeración propia, la X la dejamos, la Y la dejamos y lo ponemos en 0.5 metros, a medio metro. El siguiente podríamos hacer lo mismo, pero a menos 0.5. Si le damos a la tecla de hacia abajo, lo que hacemos es recuperar el comando anterior. Entonces solo tendríamos que añadir el menos y ya lo tendríamos. Y por último, vamos a poner el último keypoint con el que formaremos nuestra unión en T, que sería, de nuevo lo autonumera, en la coordenada X igual a 1 metro. Bien, para que lo veamos, vamos a plotear una vista isométrica. Entonces podéis comprobar cómo tenemos el keypoint 1, el keypoint 2, el keypoint 3 y el keypoint 4. De acuerdo. Ahora lo que tenemos que hacer es unir estos keypoints con líneas. Lo podemos hacer de la siguiente forma, escribiendo line, p, por ejemplo, si lo queremos hacer by peak, es decir, por ejemplo, de la 1 a la 2 y de la 1 a la 3, o también lo podríamos hacer L, 1, 4. Y así quedaría hecho de la 1 a la 4. Si escribimos un gplot de global plot, se nos muestran tanto las líneas como los keypoints que tenemos hasta ahora. Bien, el siguiente paso sería asignar los tipos de elementos que van a formar el modelo, que en este caso van a ser los bin 188, por lo tanto podemos element type t, ponemos el 1 porque va a ser el element type número 1 y ponemos el ename, que como os he dicho es el bin 188 y se designa con él solo con el número 188. Bien, si lo queréis comprobar podéis entrar en el element type, en add delete, y como podéis comprobar está creado el componente que os he comentado anteriormente. El siguiente paso sería generar el material. Para ello hay que definir las propiedades de material, que en inglés serían material properties, la propiedad que queremos designar, que en este caso por ejemplo sería la densidad, el material, y el valor, que por ejemplo sería un acero corriente de 7800. Aceptamos. La siguiente propiedad sería un material properties, el límite, el módulo de Young del material 1 y el valor, que por ejemplo es 2.1 e a la 11, un acero normal, ¿de acuerdo? Y por último quedaría el coeficiente de Poisson, que sería material properties, PRXI. Si no sabéis los comandos, los podéis buscar en el help, vienen muy detallados, del material 1, y el valor, que sería 0.3. Bien, con esto ya tendríamos definido tanto el tipo de elemento como el material, pero hay que definir qué tipo de sección forma nuestra viga. Para ello vamos a hacer el tipo de sección, que es secType, el ID, que sería la 1, ¿de acuerdo? El tipo es un bin, porque pueden ser cells, etcétera. El subtipo le decimos que es un hollow rectangular, es decir, una sección rectangular hueca, y de nombre le vamos a llamar, por ejemplo, bin. Bien, con esto ya hemos definido el tipo de sección. Ahora vamos a decir dónde queremos que esté offsetada esa sección. Entonces es sec offset, center. ¿De acuerdo? Y con esto decimos que las líneas representen el eje axial de cada viga. Y por último, damos los datos, que sería el secData, y los valores, que va a ser una viga de 40 a 43. Entonces tenemos que escribir 40 y 4 treses por cada uno de los espesores. Otro espesor. Hay que poner todas las paredes.
Y por último, el último espesor. Bien, comprobamos que esté todo 40, 40, 3, 3, 3 y 3. Perfecto, aceptamos y ya tendríamos nuestra viga, nuestra sección definida. El siguiente paso es, ya que hemos definido el tipo, el material y la sección, es asignar eso a las líneas que tenemos. Para eso hacemos un lines attributes, LATT, coma, y os dice el material 1, la real no tenemos, el tipo es el 1, luego es un espacio en blanco, el KB no se pone, el KE no se pone y la sección que sería la 1. ¿De acuerdo? Bien, si queremos podemos hacer un list para listar y vemos cómo efectivamente tenemos el material 1 y el tipo 1. Si os queréis excepcionar, lo podemos volver a hacer para que lo veáis más claramente. Sería attributes, material, real nada, el tipo 1 en blanco, la KB en blanco, la sección en blanco, ¿no? Efectivamente 3,1, vale. Vaya, me ha faltado una coma. Podéis comprobar cómo se ve fácilmente cuando te equivocas porque él mismo te da el error. Ahora, antes del mallado lo importante es darle el tamaño de mallado. Para ello hacemos un size, 0.025 para que sea de 25 milímetros. Aceptamos y mallamos todo un lmesh, all. Ya tenemos si hacemos un list, efectivamente podéis comprobar cómo tenemos todos estos elementos compuestos por el material 1, tipo 1, la real por defecto es la 1 y la sección es la 1, ¿de acuerdo? Bien, una vez tenemos ya mallado nuestro modelo, lo siguiente es asignar restricciones. Para asignar las restricciones necesitamos desplazamiento, displacement, en los keypoints. Como no sabemos el número de keypoint, podemos poner en el 3. Queremos que se restrinjan todos los desplazamientos con un valor de 0. Podéis comprobar cómo han salido las restricciones, la visualización de las restricciones. Si hacemos lo mismo, podemos hacer para el keypoint 2, que sería el otro extremo. Y ahora aplicamos una fuerza en I, es una force en keypoint, FK, FI, y el valor que son menos 100, que es aproximadamente 10 kilos, ¿no? 100 newtons, que es aproximadamente 10 kilos, perdón. Yo no he puesto el valor del keypoint. Sería FK en el keypoint, por ejemplo, 4, ahora sí, veis que aparece la flecha hacia abajo con la fuerza. Ahora sería entrar en el bloque solucionado, que sería barra solu, con eso entraríamos, sería el análogo a pinchar en solution, y hacemos un solve. Soluciona el modelo, solution is done, y podemos entrar en el siguiente bloque, que sería lo mismo que hacer post 1, que es, como decía antes, el análogo a hacer general post proceso. Bien, con esto lo que hacemos es un plot nodal solution, U de desplazamientos, sum de desplazamiento suma. Podéis comprobar cómo efectivamente los desplazamientos en las zonas ancladas son 0, son los colores más fríos, y en las zonas que están más en voladizo, donde sufre la carga, está en rojo. Si hacemos un plot nodal solution, S de stress equivalent para las bomb misses, podéis comprobar cómo está en rojo. Esto es porque son beams, y los beams hay que mostrarlos en su verdadera magnitud para que muestren las tensiones, pero para ello lo que tenemos que hacer es escribir barra shape, 1,1. Si hacemos un replot, barra replot para plotearlo, ahora sí que nos muestra las tensiones. ¿Por qué? Porque está en verdadera magnitud, y como cabía esperar, las máximas se dan en la concentración, en la unión entre las vigas. Bien, pues con esto podríamos dar por finalizado este tutorial intermedio en el que os hemos mostrado cómo analizar estáticamente una unión en T de elementos BIMs empleando solo comandos de APDL. Desde FMExpert, daros las gracias por vuestra atención, esperamos que os haya gustado el tutorial, y si queréis seguir viendo más, seguirnos en nuestras redes sociales o entrar en nuestra página web.